Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 651, Tentación. Rosemaine, ¿qué fue eso?, preguntó Sylvester a toda prisa. Brillabas con la luz del arco iris y luego te quedaste completamente inmóvil. Eso explicaba por qué todos me rodeaban, pero no teníamos tiempo. Sylvester, Ferdinand nos necesita. Grité. ¿Se está muriendo en Arensbach? Lady Georgine manipuló a alguien para que lo envenenara, luego Lady Detlinde arrojó este polvo que lo hizo colapsar. Me levanté e intenté salir a toda prisa de la habitación, pero no podía llegar a la puerta, todos me impedían el paso. Sylvester incluso me agarraba del brazo. Suéltame, grité. Cálmate. Tu explicación no nos dice nada. Sylvester me puso las manos en los hombros y me instó a sentarme. ¿Cómo se envenenó Ferdinand? ¿Tienes alguna idea de cómo podemos salvarlo? De repente, me bombardearon a preguntas sobre lo que había visto, no solo Sylvester, sino también Florencia y Bonifatius. Rechacé las voces que me decían que huyera e hice todo lo posible por complacerlas. No importa lo que decidiera hacer a continuación, no podría hacerlo sola. En resumen, la invasión de Georgine es inminente, dijo finalmente Bonifatius. Debemos acelerar nuestros planes. ¿Cómo puedes concentrarte en ella en un momento como este? Solté. Ferdinand necesita nuestra. Renuncia a él, Rosemaine. No puede ser salvado. Fue envenenado en la sala de reposición de maná de otro ducado y ya está al borde de la muerte. Ahora mismo, nuestra máxima prioridad es la fundación de Erenfest. No olvides eso. ¿Quieres que lo abandone? Apreté los puños, sintiendo que la sangre me empezaba a hervir. Bonifatius me observaba a través de unos severos ojos azules. Tienes que proteger Erenfest. Lo prometiste cuando Ferdinand se mudó. Tenía razón, realmente lo había prometido. Y precisamente a Ferdinand. Erenfest también era el hogar de los Gutenberg, de todos los del templo y de mi familia en la ciudad baja. Necesitaba protegerlos. Pero al mismo tiempo, también había prometido proteger a Ferdinand. No iba a abandonarlo. En primer lugar, ¿cómo pretendes entrar en la sala de reposición de maná de otro ducado?, preguntó Bonifatius. ¿Y sabes cuántos días tardaríamos en llegar a Arensbach? Ferdinand solo tiene una cantidad de maná. Podríamos partir ahora y aún así no llegar a tiempo. Centrarnos en Georgine es la opción obvia. Acaricié la llave de Arensbach. Georgine quería robar nuestra fundación, pero ¿qué me impedía a mí tomar la suya? Podía usar su propio plan contra ella. Pero supongamos que pudiéramos llegar a tiempo, dije. ¿Seríamos capaces de salvarlo? Podía sentir la intensidad de mi mirada y el maná recorriendo mi cuerpo. Todos a mi alrededor jadearon y empezaron a murmurar sobre piedras feas vacías, pero no les hice caso. En lugar de eso, repetí mi pregunta. ¿Podríamos salvarlo? Bonifatius hizo una mueca y retrocedió de repente. Podía haber empezado a aplastarlo sin querer. Intenté ser más cuidadoso, pero no iba a echarme atrás. Si puedo llegar hasta Ferdinand antes de que se le agote el maná, ¿me ayudarían Sylvester y tú?, pregunté. No me importa si antagoniza a Arensbach, la soberanía, el Cent, o incluso Erbaermen. No. Voy. Renunciaré. A él. Bonifatius no respondió nada. Se limitó a tragar saliva. Entré en la familia archiducal para proteger a la gente que me importa. Mi antiguo estatus y autoridad no eran suficientes. En el mismo sentido,
Solo he aceptado unirme a la soberanía para que Ferdinand no sea considerado culpable por asociación. Si le dejamos morir, no tendré motivos para seguir adelante con la adopción. Mientras la gente que me importaba estuviera a salvo, no me importaba si todo nuestro país se derrumbaba. Ferdinand y mi familia de la ciudad baja significaban mucho más para mí que Jürgen Schmidt, así que no iba a dejar que ninguno de ellos muriera por su causa. Rosemaine, ¿estás cuerda? ¿Harías todo esto por un solo hombre? No me sorprende que no lo entiendas. Me importa Ehrenfest más que Jürgen Schmidt y mi familia más que Ehrenfest. Por fin, alguien habló en mi defensa. Mira, ella sabe lo que hace. Si tiene una forma de salvarlo, deberíamos apoyarla. Wilfrid, exclamó Bonifatius. Ni siquiera estábamos seguros de que fuera a estar aquí durante el ataque, así que no está involucrada en ninguno de nuestros planes. No veo ninguna razón por la que no pueda coger a sus asistentes e irse. De hecho, si me preguntas, mantenerla aquí cuando su maná está a punto de explotar supone una amenaza mucho mayor para la seguridad de Ehrenfest. Se volvió hacia mí y señaló sus ojos, indicando que el color de los míos estaba cambiando. Puede que Rosemaine se traslade a la soberanía, pero sigue siendo candidata a archiduque de Ehrenfest, protestó Bonifatius, claramente aturdido. Además, Arensbach está a punto de invadir. ¿Y qué? Obviamente tienen como objetivo nuestra fundación, lo que significa que tenemos todo el derecho a tomar represalias. Arensbach necesita su fundación tanto como nosotros la nuestra, ¿no? Yo digo que los aplastemos antes de que ellos puedan aplastarnos a nosotros. Sylvester se acarició la barbilla, divertido. Rosemaine, ¿tienes un plan para salvarlo? Así es. Soy la única que puede promulgarlo, pero tu ayuda facilitaría mucho las cosas. ¿Puedo contar contigo, Sylvester? A pesar de ser archiduque, Sylvester se había negado a dar la orden para que Ferdinand asesinara a Georgine. Había puesto el futuro de su hermano por encima de la seguridad de su ducado. No me cabía la menor duda de que aceptaría ayudarme. Los labios de Sylvester se curvaron en una sonrisa. Estamos de acuerdo. El problema es que sigues asociado a Ehrenfest. Tu decisión de robar otro ducado no será bien recibida, así que, si vas a hacerlo, necesitaremos una excusa hermética. Sus ojos verdes oscuros decían que me apoyaría siempre y cuando consiguiera que todos estuvieran de acuerdo. ¿No será suficiente decir que estamos rescatando al tío? Wilfrid preguntó. Todavía está registrado en Ehrenfest, ya que su unión de las estrellas aún no se ha producido. Y puesto que fue enviado allí para casarse con una Aub temporal, ¿no será su muerte una violación de un decreto real? Sylvester negó con la cabeza, aunque mantuvo los ojos fijos en mí. No tenemos pruebas suficientes para influir en la soberanía ni en ninguno de los otros ducados. Necesitamos una excusa. Piensa, Rosemaine. Piensa. Me devané los sesos en busca de ideas. Necesitábamos una causa justa para invadir Arensbach. Esto era lo único que me impedía apresurarme a salvar a Ferdinand. Arensbach está recibiendo a los enviados de Lancenave como parte de un plan para deponer a los Sent, dije. Lady Detlinde no desea cooperar en la búsqueda del Guthriesaid, por parte de la realeza. En su lugar, planea reclamarla, hacerse con el trono y convertir a Leoncio de Lancenave en su consorte. Aisladamente, la obtención del Guthriesaid por parte de Detlinde no habría supuesto mayor problema. Como quedaba claro en mi situación actual, no había nada de malo en que un extraño entregara el libro a la familia real. Sospechaba que habrían cancelado su compromiso con Ferdinand y la habrían casado con Sigisbald para minimizar el riesgo de cualquier contienda interna dentro de Jürgen Schmidt. Sin embargo, Arensbach estaba cometiendo un error fatal. Para asegurarse el Guthriesaid, estaba confraternizando con un país extranjero. La colaboración de Arensbach con Lancenave no es menos atroz que cuando Eisenreich dejó que Bosheis le hablara al oído, dije, sacando una excusa de la nada. Ehrenfest nació de la fragmentación de Eisenreich, así que conocemos mejor que nadie la gravedad de unirse a otro país para robarle el trono. Como futura hija de los Sent, por supuesto que querría eliminar a Arensbach. En lugar de criticar mis acciones, la soberanía y el resto del país deberían alabarlas.
Sylvester sonrió satisfecho. G. No está mal. Aunque hay un problema evidente, Ehrenfest no es rival para Arensbach. Ni siquiera tenemos los hombres para invadirlos. Tú y tus asistentes tendrían que aventurarse solos en territorio enemigo. Arensbach, que supervisaba la mitad del viejo Berkstock, tenía una población impresionante. Ehrenfest, en cambio, era considerado pequeño incluso para un ducado medio. Había una evidente disparidad de fuerzas. Ya nos costaría bastante mantenernos a la defensiva e intentar proteger nuestra fundación. Que así sea, dije. Invadir con una fuerza demasiado grande solo atraería la atención hacia nosotros. No puedo dejarlos ir a Arensbach sin los refuerzos adecuados, replicó Sylvester con el ceño fruncido. Ahora que vas a ser adoptada por los Cent, tenemos que protegerte por encima de todo. ¿Cómo iba a superar nuestra flagrante desventaja? Me quedé pensativa y entonces la voz de Otto resonó en mi mente. Si estás luchando por tu cuenta, contrata a alguien para que haga el trabajo por ti, me había dicho una vez. Encuentra a alguien capaz y guíale para que haga lo que tú quieras por su propia voluntad. Si no teníamos suficiente fuerza, tendríamos que buscarla en otra parte. Y cuando se trataba de fuerza, solo había un ducado en Jürgensschmidt que me vino inmediatamente a la mente. Sylvester, le dije, por favor, ponte en contacto con Dunkelfelger. Deseo extenderles una invitación para jugar al Dieter. Nos ayudarán a salvar a Ferdinand y a castigar a Arensbach por su traición. ¿Dunkelfelger? ¿Vas a arrastrar a otros ducados en esto? En circunstancias normales, un ducado tratando de robar una fundación nunca pediría ayuda externa. Era insostenible. Por un lado, un ducado que no podía apoderarse de una fundación por sí mismo no tenía ninguna posibilidad de mantenerla, y trabajar en colaboración aumentaba las probabilidades de guerras adicionales. Pero no luchábamos para tomar Arensbach, yo solo quería salvar a Ferdinand. Debilitar a nuestro enemigo sería simplemente una ventaja. Si queremos tener una oportunidad contra un ducado mayor como Arensbach, tendremos que utilizar todo lo que tenemos a nuestra disposición, dije. Dunkelfelger no tiene rival cuando se trata de Dieter, ¿verdad? Si no lo aprovechamos ahora, nunca lo haremos. Aun Dunkelfelger y su primera esposa deberían estar de acuerdo en prestarnos su ayuda siempre y cuando presentemos mi excusa, aunque también podríamos aprovechar el decreto real que impusieron a Ferdinand y el incidente de Clarissa por si acaso. De acuerdo, ven conmigo, concedió Sylvester. Puedes hacer todas las negociaciones. Florencia, Bonifatius, tomen el mando en mi ausencia. Asegúrense de que todos juren guardar el secreto. Y así me llevaron al despacho del archiduque. Sylvester habló con sus eruditos y luego les pidió que prepararan la herramienta mágica utilizada para comunicarse con otros Aups durante las emergencias. Se parecía totalmente a un espejo de agua. Yo ya sabía cómo funcionaba gracias a mis lecciones de candidato a archiduque, pero solo los Aups podían utilizarlos realmente. Sylvester conectó con la herramienta de Dunkelfelger, y un erudito al otro lado invocó al archiduque. Auf Dunkelfelger, dije. Que tenga un buen día. Auber en Fest y Lady Rosemain. Pensé que no se encontraban bien. ¿Qué está pasando aquí? Así como pudimos ver a Laub en el agua, él debió de vernos a nosotros. Miraba atónito mi nueva y madura forma. Me aclaré la garganta y dije, estamos aquí para discutir un asunto de grave importancia. Por supuesto, nuestra excusa más noble tenía prioridad, así que empecé con un esbozo de la amenaza a la que se enfrentaba Jürgensschmidt. Arensbach había unido fuerzas con un país extranjero y planeaba un ataque a la soberanía. Como uno de los ducados que solía ser Eisenreich, Ehrenfest conoce el peligro de la traición mejor que la mayoría, añadió Sylvester en mi apoyo, con expresión dura y seria. Por ello, solicitamos la ayuda de un ducado mayor para proteger a la familia real. Georgin creía que actuaba en secreto, por lo que nunca podría haber predicho que recurriríamos a ducados mayores y a la soberanía para proteger nuestra fundación. Las bases que sentamos hoy desempeñarían un papel crucial en la diplomacia de cara al futuro. Además, dije, el Trug ha sido utilizado 2 veces dentro de la Orden de los Caballeros de la Soberanía.
nos encontramos reacios a confiar en ellos, por lo que en su lugar recurrimos a un ducado mayor que se ha comprometido a apoyar a la familia real. Planeábamos advertir también a la realeza, pero era difícil saber si podíamos confiar en la Orden de Caballeros de la Soberanía. Dunkelfelger había vivido tanto la interrupción del Dieter como el incidente durante el funeral de Arensbach, así que en lugar de rechazar nuestras afirmaciones como tonterías, el Aub se limitó a asentir. Continué, se trata de un asunto más personal, pero también debo pedirle que envíe caballeros a Arensbach, así como a la soberanía. El Aub parpadeó y dijo, ¿con qué propósito? En pocas palabras, deseo invitar a todo tu ducado a jugar al Dieter. Una sonrisa se dibujó en mis labios. ¿Estarían tus caballeros interesados en un verdadero juego? ¿Un verdadero juego? ¿Así que hay fundaciones en juego? En efecto, respondí. Era agradable hablar con alguien que tuviera buenos instintos. Facilitaba mucho las cosas. Está a punto de comenzar un partido de Dieter a gran escala entre Ehrenfest y Arensbach. Como puedes imaginar, nuestros ducados están lejos de estar equilibrados en términos de mano de obra, así que te invitamos cordialmente a unirte a nosotros. No se puede hablar de Dieter sin pensar en su ducado. Solté una risita refinada mientras observaba a Laub a través del agua. Mi petición lo había dejado sin habla. Ehrenfest protegerá su propia fundación, expliqué. Mientras tanto, llevaré a un pequeño grupo a reclamar a Arensbach. Agradecería su apoyo en este empeño. Todo el mundo sabe que su ducado es el aliado más fuerte que uno podría desear. Me di cuenta de que el Laub vacilaba. Con una amplia sonrisa, seguí presionando, esperando a que se derrumbara. Dado el clima político actual, me atrevería a aventurar que ni siquiera Dunkelfelger ha participado en un partido de Dieter con fundaciones en juego. ¿Nunca has deseado experimentar uno? Como ya he dicho, este va a ser un verdadero partido de Dieter, con Ehrenfest y Arensbach como campo de juego. Puedo prometerte la batalla más emocionante que jamás hayas vivido, mucho mayor que cualquier mero juego. ¿Sabes lo que quiero decir, Auf Dunkelfelger? ¿Se te ocurre a alguien que quiera unirse a mí para atacar la fundación de Arensbach? A pesar de su corazón vacilante, el Aub negó con la cabeza. Solo los caballeros aceptarían unirse a una guerra entre otros ducados. Nadie más. ¿Solo caballeros, eh? Eso era algo exasperante, pero también conveniente. Así que la emoción no basta para convencerte, dije con una sonrisa. Sospecho que necesitas una razón para unirte a la refriega. Al instante, el Aub se inclinó más cerca. ¿Tienes una para nosotros? Sus ojos eran tan esperanzadores que no pude evitar sonreír. Revelar estas circunstancias convertirá nuestra humilde petición en un chantaje, así que esperaba convencerte solo con su pasión por el Dieter. Pero supongo que no tengo elección. Perdóname por lo que voy a decir. Bajé la mirada, intentando parecer lo más triste posible, y dije. Aunque no puedo dar más detalles en este momento, Ferdinand está envenenado y paralizado en la sala de reposición de Maná de Arensbach. Está muriendo nada menos que a manos de su propia prometida, Lady Detlinde, y mi intención es salvarle. Cueste lo que cueste. ¿Qué? Solo haciéndonos cargo de la fundación de Arensbach podremos rescatarlo. Su ducado ya se unió una vez para liberarlo del templo de Ehrenfest. Supongo que volverá a unirse para salvarle la vida. Ni un alma discutirá esta oportunidad de enmendar nuestros errores pasados. Muy bien, Lady Rosemaine. Participaremos en tu combate de robo de fundaciones contra Arensbach. Estaba sonriendo. Realmente está sonriendo. Auf Dunkelfelger, sería prudente dar un paso atrás y reevaluar sus prioridades. Capítulo 652. Más rápido que este y febrice. Así que, Lady Rosemaine, ¿qué necesita que hagamos en este partido de Dieter? Preguntó el Aub, sin siquiera intentar ocultar el regocijo en su expresión. Solo tomaríamos prestado de los caballeros que se ofrecieran a participar, lo que significaba que había que reunirse. Tomaré el control de la fundación de Arensbach tan pronto como pueda, dije. Mientras tanto, pediría que sus voluntarios distrajeran a la orden de caballeros de Arensbach en el cielo sobre su castillo.
¿O los convertirías en señuelos, no en tu vanguardia? En efecto. Solo aquellos que hayan teñido la fundación de Arensbach tendrán acceso a su sala de reabastecimiento de maná, y el tiempo apremia. Necesitaré teñir la fundación de una sola vez y luego entrar sola, por lo que necesitaré una distracción. Incluso mientras hablábamos, Ferdinand estaba siendo drenado de maná. No podía perder tiempo mientras teñía la fundación. También se necesitarían piedras Face de registro para entrar en la sala de reposición de maná, y registrar a los que no eran de mi familia me retrasaría demasiado. Mi objetivo es salvar a Ferdinand, dije. Pero para hacerlo rápidamente y con el mínimo riesgo, necesito su ayuda. No pretendo destruir Arensbach ni a mis enemigos, pero, por supuesto, si deseas tomar su fundación como trofeo una vez que nuestro trabajo allí haya terminado, considera la suya. Planeaba teñir la fundación bajándome una ristra de pociones de rejuvenecimiento, pero solo la necesitaba para entrar en la sala de reposición de maná. No dudaría en entregarla una vez que Ferdinand estuviera sano y salvo. Tal vez alguien más lo reclamara después, pero habría que estar loco para querer gobernar un ducado envuelto en alta traición. De ninguna manera, respondió el Aud. No quiero tener nada que ver con un ducado destinado a ganarse la ira de la soberanía, y las intrigas de Arensbach con Lancenave son una auténtica sentencia de muerte. Mi papel aquí es simplemente imponer el castigo. Ah, sí. Realmente pensé que Dunkelfelger lo querría, ya que asegurar los cimientos del enemigo es la condición de victoria de un partido de Dieter. Pero evidentemente no. Lady Rosemaine, continuó el Aud, como hemos prometido apoyarla durante este partido contra Arensbach, haremos todo lo que esté en nuestra mano para ayudarla a teñir sus cimientos. Se lo agradezco, respondí. Pedir ayuda a Dunkelfelger había sido una decisión acertada. Siempre iban a toda máquina cuando se trataba de Dieter. Ahora, ¿cuándo sonarán las campanas del Dieter? Preguntó el Aud, abiertamente ansioso por empezar. Por lo que a mí respecta, sonaron en el momento en que envenenaron a Ferdinand, respondí con una sonrisa. O lo rescatábamos y ganábamos o se quedaría sin maná. Comenzaré el asalto en cuanto Dunkelfelger esté preparado. ¿Qué tan rápido pueden estar listos sus voluntarios? Nuestros propios caballeros habían pasado un mes entero entrenándose para esta batalla y preparando todo tipo de útiles herramientas mágicas y pociones. Estaban listos para movilizarse en cualquier momento. Mis asistentes no eran una excepción. Ya habían decidido quiénes me acompañarían y se pondrían en marcha en cuanto les avisara. Solo esperábamos a Dunkelfelger. Tenemos poco tiempo, ¿verdad?, preguntó el Aud, acariciándose la barbilla. ¿Tenemos que atacar durante el día? Estaba frente a mí, pero con la mirada fija en el espacio vacío, concentrado por completo en el asunto que tenía entre manos. En absoluto. Atacar de noche evitará que los plebeyos queden atrapados en el fuego cruzado. También me gustaría movernos al amparo de la oscuridad, si podemos. Aunque planeaba llegar a la fundación de Arensbach a través de su templo, todavía quería mantener las bajas al mínimo. Si alguien intentaba impedirme salvar a Ferdinand, simplemente lo envolvería en bandas de luz. No sería una experiencia agradable para las víctimas, nadie quería estar en el extremo receptor del estape de un noble, pero era mejor dejar a alguien aterrorizado que muerto. Salvar a los plebeyos. Aud Dunkelfelger murmuró. Al amparo de la oscuridad. Mi opinión podría cambiar cuando vea cómo están posicionados los soldados de Lancenave y la Orden de Caballeros de Arensbach, pero ahora mismo, te pediría que mantuvieras la lucha en el cielo sobre el barrio de los nobles. No quiero que el público en general sufra ningún daño. Dicho esto es solo una petición. Lo único absoluto en esta operación es que debemos rescatar a Ferdinand. La mirada de Laud finalmente volvió a mí. ¿Cuánto esperas que dure este encuentro?, preguntó, todavía acariciándose la barbilla. Eso determinará cuánto hay que preparar. Solo debería llevarme una campana a fijar los cimientos, pero aún no puedo decir cuánto tiempo necesitaré para salvar a Ferdinand. Si pudiéramos ponernos en contacto con Eckhart y Justus, colarnos en el castillo de Arensbach no sería demasiado difícil. Aunque era un sí bastante grande, no sabía si Leticia había hablado con ellos, ni qué había querido decir Ferdinand cuando les había dicho que se fueran.
En el peor de los casos, ellos también podrían haber sido encarcelados. Si supiéramos en qué lugar del castillo de Arensbach se encontraba la sala de reposición de maná. Ah, Aurelia podría decírnoslo. Me había devanado los sesos buscando a alguien a quien pudiéramos consultar, y un solo nombre me había venido a la mente. Aurelia, que se había mudado de Arensbach para casarse con Lamprecht. Como sobrina del difunto Aub Arensbach, tenía que estar al menos parcialmente familiarizada con la disposición del castillo. No iba a dejar que la madre de un niño pequeño participara en una batalla, por supuesto, pero al menos podíamos preguntarle lo que sabía. Aub Dunkelfelger, le dije, haz los preparativos que necesites para luchar durante 2 campanadas. Ehrenfest tiene herramientas mágicas y pociones de rejuvenecimiento listas para ser distribuidas, y repondrá las que se usen durante este combate. Rosemain, reprendió Sylvester, no te limites a hacer grandes promesas. Negocia como es debido. Comprendí por qué se molestaba tanto, ya que era el dinero de Ehrenfest el que estaba en juego, pero sacudí la cabeza en señal de desacuerdo. Considérelo un gasto necesario para acortar nuestro tiempo de negociación, respondí. No tienes nada de qué preocuparte, en cualquier caso, solo nos dirigimos a Arensbach a petición egoísta mía, así que cubriré estos gastos con mis propios fondos. Nadie puede quejarse de que salvemos a Ferdinand con el dinero que dejó. No me importaría usar el dinero que gané, pero algo me dice que Ferdinand intentaría devolvérmelo 5 veces. La compensación puede venir después, dije. Más pertinentes son una serie de advertencias sobre la batalla que se avecina. Para empezar, Arensbach seguramente utilizará la tela de plata de Lancenave, que es prácticamente inmune a los ataques de maná. A partir de ahí, repasé todos los peligros que se me ocurrieron. Dudaba que Arensbach o Lancenave usaran stabs, lo que significaba que este iba a ser un combate de Dieter muy anormal. Para concluir, traigan armas que no estén hechas de stabs, tápense la boca con telas para bloquear cualquier veneno que nuestro enemigo pueda usar, y preparen pociones de rejuvenecimiento, antídotos y jurebes según sea necesario. G. Si no necesitamos nada más, podremos tener listos a nuestros voluntarios antes de que cambie la fecha. ¡Qué rápido! Oh, espera. ¿Quiere decir que ya está todo preparado y que lo único que va a llevar tiempo es elegir quién va a ir? El Aub continuó. Espero que todos los preparativos para ir a la soberanía se completen más o menos al mismo tiempo. Pero permítanme dejar clara una cosa, solo actuaremos cuando la familia real nos lo ordene. Movernos por nuestra propia voluntad solo nos haría ser tachados de traidores. Entendemos, respondió Sylvester. No importaba que Dunkelfelger tuviera intenciones honestas. De nada serviría que llegaran a la soberanía sin avisar con un pelotón masivo. Por supuesto, esperarían a recibir permiso. Informaremos a la familia real de que hemos solicitado su apoyo, dijo Silvestre. No hace falta decir que esta es una situación de lo más inusual. Con nuestro oponente trabajando en tándem con Lancenave, espero que veamos discordia incluso dentro de la Orden de Caballeros de la Soberanía. Planeo buscar la ayuda de los otros grandes ducados también, pero en este esfuerzo, debo pedirte que nos apoyes. No tenemos los contactos para convencerlos solos. Los ojos de Lau brillaron con diversión. Podemos hacer eso por ti, aunque debo advertirte, impedirá que Ehrenfest se lleve todo el mérito de esta operación. No podemos hacerlo sin su ayuda. Si lo desea, le cederemos todo el mérito. Oh. Habiendo sido incitado a continuar, Sylvester bajó un poco los ojos. Si rescatamos a Ferdinand, ¿te imaginas cuáles podrían ser las consecuencias? Tal vez este atentado contra su vida se debió a que se enteró de un grave secreto, en cuyo caso, podríamos esperar que nuestros enemigos se unan en un intento desesperado por terminar el trabajo. Los nobles de Arensbach tendrán que obedecer a Rosemain una vez que obtenga su fundación, pero no se puede decir lo mismo de los del viejo Berkestock, que seguirán siendo irrestrictos y volátiles. Sospecho que una vez que Rosemain rescate a Ferdinand, Ehrenfest tendrá las manos ocupadas preparando el próximo movimiento de Arensbach. Aunque podemos aconsejar a ducados mayores que se unan a la lucha en la soberanía, no podremos participar nosotros mismos. En resumen, aunque Ehrenfest podría proporcionar ayuda, no podríamos unirnos a la batalla propiamente dicha.
El viejo Berkestock, Dunkelfelger repitió con una mueca. Un lugar ciertamente problemático. Aunque controlamos gran parte de sus tierras, no podemos tratar a sus gentes como si fueran nuestras. La emoción en su voz dejaba claro que estaba luchando por gestionar su parte del antiguo ducado. El Aug me miró entonces de frente, con una sonrisa amarga en el rostro. La historia demuestra que robar una fundación es fácil. Lo difícil es lo que viene después. Por eso rara vez se dan verdaderos enfrentamientos entre Dieters. Había un brillo inconfundible en sus ojos tan rojos como los del Stilaut. Para gobernar, el nuevo Aub necesitaría transportar personal, recursos y dinero de su ducado original al nuevo. Este hecho explicaba por sí solo por qué las batallas por las fundaciones solo se producían en circunstancias extremas. También explicaba por qué el hecho de que Ehrenfest reclamara la fundación de un ducado mucho mayor era el colmo de la imprudencia. Estoy ansioso por ver lo que harán cuando obtengan la fundación de Arensbach, dijo el Aub con una sonrisa proactiva. Para nosotros, esto no es más que una oportunidad de experimentar un verdadero duelo Dieter, pero su participación no terminará una vez que Ferdinand esté a salvo. Tendrás que gestionar Arensbach, y en el peor de los casos, Ehrenfest se desmoronará. No pudo ser más claro con su advertencia. Si queríamos echarnos atrás, ahora era el momento. Le devolví la sonrisa, sin vacilar un instante. Soy muy consciente de nuestra situación, Dunkelfelger. Disfruta del espectáculo. Antes de la próxima conferencia de archiduques, debía convertirme en hija adoptiva del rey y obtener el Butriseid. Mi nueva autoridad me permitiría redibujar las fronteras de los ducados y colocar nuevas fundaciones. De ninguna manera iba a dejar que Ehrenfest cayera. Me gusta la determinación de tus ojos. Me gusta mucho. Lo único que lamento es no haberte llevado a Dunkelfelger. Ahora, Lady Rosemaine. ¿Dónde debo enviar a los voluntarios? Me reuniré con ellos en la puerta de su país al filo de la medianoche. Por favor, abra su puerta fronteriza y que esperen cerca. ¿La puerta de nuestro país? Eso debe significar. No dije nada a Laud, que tenía los ojos muy abiertos. Mi única respuesta fue una sonrisa socarrona. Entiendo, dijo. Ja. Ja 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 ja. Así que eso es lo que pasa aquí. Ahora sí que has captado mi interés. A mi llegada, me llevaré a los presentes y a nadie más. Como he dicho muchas veces, rescatar a Ferdinand es mi condición de victoria. Necesitaré robar la fundación de Arensbach más rápido que este y Febrice la diosa del vendaval. Dunkelfelger cerró el puño derecho y lo golpeó 2 veces contra su pecho izquierdo, rebosante de emoción por la batalla que se avecinaba. Escuchen. Oigan. Que seamos más rápidos que este y Febrice. Luego se perdió de vista, la línea de comunicación debía de estar cerrada. Sylvester seguía mirando hacia el charco de agua, pero podía sentir cómo me miraba de reojo. Eres una motivadora bastante decente, dijo. No jugué todos esos partidos de Dieter contra Dunkelfelger en vano. Su incesante pasión jugará un papel clave en nuestra victoria. Sylvester esbozó una sonrisa vacilante. Podía percibir que estaba un poco inquieto, pero ahora teníamos un poderoso aliado de nuestro lado. Nuestra conversación con Dunkelfelger había dado el mejor resultado posible. Tendré que coordinar mi partida con mis asistentes, pensé en voz alta. Pero antes debo contactar con la familia real y los ducados mayores. Tener tanto que hacer me resultaba intolerable cuando deseaba partir cuanto antes, pero en el fondo comprendía que ese trabajo previo resultaría crucial. Tenía que advertir a la realeza de que algo malo estaba ocurriendo y que buscábamos la ayuda de Dunkelfelger y de los otros grandes ducados. Ya has presentado una buena excusa para nuestras acciones y nos has asegurado el apoyo de Dunkelfelger. Déjame ocuparme de nuestra correspondencia restante como Aub. Vas a salir a altas horas de la noche, así que debes concentrarte en asegurarte de que estás preparada. Esta vez no dejes que el sueño embote tus sentidos. Me callé, recordando cómo había tenido que luchar contra el sueño mientras luchaba contra los Goltze. Una siesta y una poción para despertarme iban a ser necesarias. Sylvester fue a echarme de la habitación, pero un ordonance entró volando antes de que pudiera.
Esta es la sala de teletransporte, dijo. Tenemos un mensaje urgente de la Academia Real para el Aub. Eckhart y Justus han llegado al dormitorio Ehrenfest y solicitan reunirse con usted. En este momento están esperando en nuestro salón de té. ¿Qué debemos hacer? Sylvester y yo intercambiamos miradas mientras el Ordonance repetía su mensaje 2 veces más y se convertía en una piedra fea y amarilla. ¿Cómo habían llegado hasta aquí cuando se suponía que estaban en el vientre de la bestia? No puedo imaginar que a Aubensbach les diera permiso para teletransportarse. Mientras reflexionaba sobre la situación, se me ocurrió una idea. Ferdinand debía haber preparado algo de antemano. Al decirles vayan probablemente había querido decir vayan con Sylvester. Tal vez había ideado este plan para poder contactar inmediatamente con Ehrenfest si ocurría algo. Había mucho que digerir aquí, pero el hecho de que Eckhart y Justus estuvieran en la Academia Real significaba, para empezar, que Leticia había conseguido llegar hasta ellos tras irrumpir en la sala de reposición de maná de Arensbach. Sylvester frunció tanto el ceño que las cejas casi le rozaron la nariz. Para serte sincero, Rosemaine, esperaba que estuvieras equivocada de alguna manera con todo esto, pero ahora tenemos pruebas irrefutables. Esos dos nunca dejarían a Ferdinand a menos que fuera absolutamente necesario. Hizo su estapé, luego golpeó la piedra fea y amarilla para convertirla de nuevo en un Ordonance. Me dirigiré a la Academia Real para darles la bienvenida en cuanto termine de contactar con la familia real. Como archiduque, solo Sylvester podía fabricar los broches necesarios para entrar en el dormitorio Ehrenfest. También le correspondía el decidir si permitía a Eckhart y Justus regresar al ducado. La situación no podría progresar a menos que él fuera allí personalmente. Cuando el Ordonance desapareció otra vez, Sylvester se volvió hacia mí. Rosemaine, ¿cuál es tu próximo paso? Yo también quiero ir a la Academia Real. No puedo esperar más. Necesito ver con mis propios ojos que Eckhart y Justus están a salvo, y luego interrogarlos para obtener toda la información que pueda sobre Ferdinand. Seguiré preparándome para la batalla y prepararé lo que Eckhart y Justus puedan necesitar, dije. Diles que vengan a mi biblioteca cuando hayas terminado de hablar con ellos. En nuestro empeño por rescatar a Ferdinand, no se me ocurren 2 aliados más valiosos. Le di a Sylvester 2 pociones de rejuvenecimiento para que se las diera a nuestros visitantes, y luego giré sobre mis talones. Era hora de dirigir a mis asistentes. Capítulo 653. Desgarradora verdad. Detlinde y Ferdinand estaban ausentes para el torneo interducados y la ceremonia de graduación cuando los barcos de Lancenave aparecieron en la puerta del campo de Arensbach. Los enviados solían llegar después de la conferencia de archiduques, por lo que se habían adelantado toda una temporada. Parece que desean solicitar a la familia real que anule la decisión del año pasado antes de la conferencia de archiduques, dijo Rosvita, la jefa de asistentes de Leticia. Leticia frunció el ceño. ¿No es cierto que la puerta de la frontera solo puede ser abierta por quienes han teñido la fundación? Supuse que permanecería cerrada en ausencia de Lady Detlinde. Así será. Strahd les pedirá que se marchen. Strahd era el antiguo comandante de caballeros de Arensbach, relevado de su cargo por Detlinde por ser demasiado molesto y negarse a escuchar. Ahora servía a Ferdinand como caballero guardián. Espero que se vayan antes de que vuelva Lady Detlinde, dijo Rosvita, sin intentar ocultar su exasperación. Lord Ferdinand puede ser su pareja por decreto real, pero es de otro ducado y no tiene la autoridad de un Aub. Por mucho que la reprenda, no podrá intervenir. Solo ella tiene el poder de decidir si se abre esa puerta. Leticia asintió. Detlinde sentía un apego enfermizo por Leoncio de Lancenave. Si se enteraba de que estaba aquí, le abriría la puerta en unos instantes, y todos se verían obligados a presenciar otra serie de espectáculos insoportables. La mayoría de los nobles de Arensbach estaban abiertamente indignados por lo mucho que Detlinde menospreciaba y faltaba al respeto a su prometido, que había llegado a Arensbach por decreto real y estaba supervisando personalmente la mayoría de las tareas administrativas del ducado. Si su madre, Lady Georgine, pudiera mantenerla bajo control, murmuró. Lady Georgine pasó mucho tiempo como tercera esposa y no habló del trabajo de Aub ni siquiera después de convertirse en la primera. Solo habla de la reputación de Aub y no se ocupa de la gestión del ducado.
Georgine creía que lo mejor era dejar que la AUB tomara sus propias decisiones. Advirtió a Detlinde sobre el abandono de sus funciones, pero no dijo nada sobre su alianza con Lancenave. Aunque Stral fue relevado como comandante, sigue teniendo mucha influencia dentro de la Orden de Caballeros, dijo Rosvita. No tenemos nada que temer mientras Lady Detlinde esté ausente. La situación había dado un giro muy desafortunado. Los nobles aliados de Detlinde le habían avisado de la llegada de Lancenave, insistiendo obstinadamente en que la Orden de Caballería no debía desatender los deseos de Laub en su ausencia. Por supuesto, Detlinde se alegró de la noticia y se apresuró a abrir la puerta de la frontera, sin tener en cuenta su agenda. Ferdinand estaba de visita en el laboratorio de su mentor para ayudar a Raymond en sus investigaciones, así que nadie había podido detenerla. Pido disculpas porque mi padre no haya podido impedirlo, dijo Faircelle, la hija de Stral y aprendiz de Leticia. Normalmente confiaba mucho en el talento de su padre, pero ahora sus ojos estaban abatidos. No te deprimas tanto, Faircelle. Stral no podía hacer nada. La Orden de Caballeros no tiene autoridad para rechazar a los invitados de Laub. La finca de Lancenave había abierto temprano, en invierno, no en primavera, y habían llegado varios carruajes llenos de regalos para la familia real. El puerto estaba abarrotado de barcos de plata que iban y venían. También entre la carga que se traía a Arensbach había varios regalos para Detlinde. Leoncio los entregaba personalmente mientras visitaba el castillo para el habitual intercambio de saludos, hecho que encantó a su destinataria. El modo en que le sonrió dulcemente, se arrodilló y le entregó un adorno enjollado hizo que el intercambio pareciera una propuesta de matrimonio. Como extranjero, no debía entender nuestra cultura. Tal era la mentalidad que había que adoptar para digerir lo que de otro modo sería un espectáculo insoportable. En Jürgen-Schmidt, era impensable quitarse la piedra fe de compromiso para llevar un adorno de cuello de otro hombre, pero revelar ese hecho solo avergonzaría a su invitada y causaría revuelo. La única opción de Leticia era morderse la lengua. Y esto es para Lady Leticia, dijo Leoncio antes de entregar a la muchacha un familiar tubo plateado y dulces de colores. Parece que le gustaron bastante los regalos del año pasado. Leticia acababa de quedarse sin los caramelos que le había dado Rosemaine, así que aceptó agradecida el gesto con un cortés. Te lo agradezco mucho. Antes de que pudiera terminar, Detlinde la apartó. No tema, Lord Leoncio, comenzó diciendo la AUB suplente. Esta vez haré todo lo posible para que los Sent comprendan las circunstancias de su país. Leoncio asintió y respondió, agradezco sinceramente su preocupación. Detlinde se empeñaba en reunir a Lancenave y a la familia real para negociar, y los eruditos atrapados en el proceso se veían arrastrados de un lado a otro. Ferdinand, en particular, estaba más ocupado que nunca, ya que tenía que hacer los preparativos necesarios. Leticia dio un tranquilo paso atrás cuando Detlinde y Leoncio se lanzaron a una enérgica conversación. Lord Ferdinand, ¿qué tal la oración de primavera? Preguntó Leticia cuando él la visitó para calificar su trabajo. Una vez más se le había encomendado rodear el ducado para la oración de primavera, pero con los enviados de Lancenave vagando ahora por todas partes, rara vez había podido salir del castillo. Según Rosvita, la presencia extranjera había inspirado incluso una reunión de emergencia en el edificio principal. Según tengo entendido, continuó Leticia, se aprobó la sugerencia de Lady Georgine. Los Hieves recibieron pequeños cálices y fueron enviadas de vuelta a casa al comienzo de la primavera. Georgine había hecho la propuesta por dos razones. Ahora había beneficios probados en la realización de ceremonias religiosas, y confiar los cálices a los Hieves liberaba a los sacerdotes azules para que se centraran en el distrito central y mejoraran la cosecha del ducado. Los Hieves garantizarían la entrega segura de los cálices a sus respectivas provincias, y además disponían de más maná. Los nobles de Arensbach habían celebrado la idea, pues realmente mejoraría el rendimiento de sus cosechas. En efecto, respondió Ferdinand con el ceño fruncido. Lady Detlinde ordenó que a los Hieves se les dieran pequeños cálices y se los enviara de vuelta a sus provincias inmediatamente después de la fiesta de celebración de la primavera. Me han dicho que te opusiste rotundamente a la idea, dijo Leticia. Luego preguntó nerviosa, ¿había alguna razón seria para ello?
Los pequeños cálices son en sí mismos instrumentos divinos para ser utilizados en ceremonias. Pocas personas saben trabajar correctamente con ellos, pero incluso así, existe un grave riesgo de que se utilicen maliciosamente. En cuanto a lo que un mal actor podría hacer con los cálices, no puedo decírtelo en este momento. Ferdinand estaba agotado. Por mucho que protestara o intentara razonar con Detlinde, ella haría uso de su autoridad como archiduquesa para hacer lo que le viniera en gana. Y adivina quién era el encargado de minimizar el daño que causaba. Mis disculpas, continuó. Hasta que esta reunión entre Lancenave y la familia real no haya sido resuelta, no podré darte clases. Por favor, completa estas tareas mientras tanto. Le pediré a Sergius que las recoja a su debido tiempo. A continuación, Ferdinand se levantó y se marchó a paso ligero, mucho antes de lo habitual, según observó Leticia. Se le llenaron los ojos de lágrimas al ver la montaña de trabajo que acababa de recibir. Últimamente pasaba más tiempo completando tareas que recibiendo clases. Se me acabaron los dulces que me envió Lady Rosemaine, y se me hace pesado estar sola en mi cuarto, murmuró Leticia. Le habían dicho que evitara cualquier encuentro innecesario con los enviados de Lancenave, y en consecuencia, estaba encerrada en el edificio norte. Sus únicas oportunidades de salir eran para reponer maná, ni siquiera se le permitía comer en el comedor sin la supervisión de Ferdinand. Lord Ferdinand solo intenta protegerte del veneno, le explicó Rosvita. Leticia lo entendía, pero seguía sintiéndose como si le estuviera aprisionando. Hablando de eso, continuó la jefa de asistentes, parece que Lady Georgine se dispone a visitar a los jefes del viejo Berkestock para asegurarse de que realizan las ceremonias correctamente. Me alegra saber que no se le abandona a su suerte. Leticia bajó los ojos. La verdad es que estaba deseando que llegara la oración de primavera. Era una excusa para salir de mi habitación. La ceremonia del año pasado había acabado siendo una experiencia única e interesante, así como una rara y preciosa oportunidad de salir del castillo, por lo que no podía evitar sentir resentimiento hacia Georgine por habérsela robado. Vaya, vaya. Yo, por otro lado, me siento aliviada de no tener que participar. Ese ritual exige una porción tan irrazonablemente grande de mi maná. Leticia infló las mejillas. No era un gesto muy apropiado para una candidata a archiduques, pero ayudaba a aliviar las frustraciones que se arremolinaban en su interior, y sabía que era lo bastante leve como para que Rosvita lo pasara por alto. La jefa de los asistentes se limitó a decir: «Esa mirada no le sienta bien, mi lady», antes de proponer que tomaran el té en el jardín. Todos los nobles de Arensbach habían solicitado reunirse con sus visitantes extranjeros, lo que había retrasado varias semanas la fiesta de celebración de la primavera. Cuando tuvo lugar, la oración de primavera ya estaba a la vuelta de la esquina. Los jefes habían recibido sus pequeños cálices y habían sido expulsados del castillo casi tan pronto como concluyó la fiesta, y a medida que los nobles socializadores se habían marchado, se había hecho más habitual ver a Detlinde y a los enviados de Lancenave deambulando por el castillo. «Faircele, ¿todavía no ha vuelto Rosvita?», preguntó Leticia, que había salido del baño y empezaba a prepararse para ir a la cama. Justo después de la cena, la asistenta principal había ido a hablar con su hijo, Sergius, para reducir la carga de trabajo de su señora. Sergius servía a Ferdinand como asistente, así que era lógico que ella hubiera acudido a él. «Eso parece», respondió Faircele. «Tal vez Lord Ferdinand está luchando por hacer tiempo para la discusión. O tal vez ella y Sergius están aprovechando esta oportunidad para reconectarse», vino otra sugerencia. A pesar de los intentos de sus asistentes por consolarla, Leticia se fue a la cama con un incómodo peso en el pecho. La ausencia de Rosvita la inquietaba terriblemente. Llegó la mañana, pero Rosvita seguía sin aparecer. Ni siquiera cuando los asistentes de Leticia formaron un grupo de búsqueda pudieron averiguar su paradero. Una rápida consulta con su hijo, Sergius, reveló que algunos asistentes la habían visto discutiendo en la cocina las comidas del día siguiente, pero nadie la había visto desde entonces. Apenas podía respirar por la tensión, Leticia miró a Faircele, que parecía igual de preocupada. «Ha pasado un día entero», dijo. «Solicitaré una reunión con Ferdinand para obtener permiso para registrar el edificio principal». Ferdinand accedió a la petición,
pero para la fecha que proponía faltaban 5 días enteros. Leticia no podía esperar tanto, no cuando alguien tan querido para ella había desaparecido. Rosvita se había quedado con ella desde Drewanchel hasta Arensbach. En cierto modo, era como una segunda madre para Leticia, que había tenido que dejar atrás a su madre de sangre en la adopción. No saber dónde estaba la ponía muy nerviosa. Lord Ferdinand puede estar ocupado, pero aún podemos hablar con Sergius, ¿no?, preguntó Leticia, que no quería retrasar ni un momento más su búsqueda. Me parece razonable, respondió Fairseele. Si le preguntas por su madre, debería poder atenderte. Ante la sugerencia, Ferdinando organizó una reunión entre Sergius y Leticia para ese mismo día. A pesar de lo ocupado que estaba, hacía todo lo posible por ser considerado con sus preocupaciones. Sergius, no sabemos dónde ha ido Rosvita, le dijo Leticia, explicándole las circunstancias. Por favor, búscala. Lord Ferdinand me ha dicho que me aleje del edificio principal. Entendido, respondió Sergius. Hablaré con Lord Ferdinand para ver si puede dedicarme un momento. Pensar que ha desaparecido. Solo puedo esperar que sea una falsa alarma. Esa noche, Leticia recibió una orden de Sergius. Ferdinand se reuniría con ella mañana en la sala de reposición de Maná y se informaría entonces de la situación. Agradeció la noticia, pero sirvió de muy poco para aliviar sus nervios. Rosvita llevaba ya 2 días desaparecida. Leticia sospechaba que se había desmayado en algún lugar o que se había visto envuelta en algo peligroso. Rosvita, por favor, cuídate. Todavía estaba oscuro cuando Leticia se despertó con un grito. Rosvita había acudido a ella en una pesadilla, suplicando que la salvara. Se sentó en la cama, ya sudando frío, y llamó a su querida amiga, esperando que Rosvita entrara corriendo en la habitación y calmara sus temores, pero en su lugar llegó otro asistente. La mañana llegó antes de que Leticia pudiera conciliar el sueño. Sus pensamientos eran confusos y, mientras desayunaba, un sordo latido le golpeaba el cráneo. Tenía tareas que atender, pero era inútil, por mucho que lo intentara, no encontraba la motivación para trabajar. Lord Ferdinand podría no escuchar tu petición si no terminas el trabajo que te asignó, le advirtió Fairseele. Ah, tiene razón. Esto va en serio. Leticia soltó un gritito, sacudió la cabeza en un intento de volver a concentrarse y se sumergió de lleno en su trabajo. A la 4ª campanada, Leticia se sentó a comer, desoyendo la advertencia de Fairseele de que comiera más despacio. Hacía tiempo que la impaciencia se había apoderado de ella. Quería ir a la sala de reposición de Maná lo antes posible, así que esperar a que sus asistentes terminaran de comer era una agonía. Démonos prisa, Fairseele. Por mucha prisa que tenga, Lady Leticia no puede entrar en la sala sin Lord Ferdinand. Para entrar en el despacho de Laub, donde se encontraba la puerta de entrada, había que ser archinoble o superior con lazos de sangre con el archiduque o la archiduquesa reinantes. Por esa razón, la comitiva de Leticia para ese día estaba formada íntegramente por archinobles. Oh, vaya. Leticia, dijo Detlinde. ¿De camino a suministrar maná? De camino al despacho de Laub, Leticia se había cruzado con Detlinde y Leoncio, que disfrutaban de un té en la 2ª planta del edificio principal. Un balcón cercano daba tanto a la ciudad como al océano. La pareja había elegido deliberadamente un lugar de encuentro tan público para demostrar que no estaban haciendo nada malo ni merecía la pena ocultarlo. ¿Por casualidad habían almorzado juntos? A Leticia le irritaba cada vez más la idea de que Detlinde se pasara el día descansando mientras cargaba cada vez con más trabajo a su prometido. Ferdinand estaba tan ocupado que ni siquiera tenía tiempo para hablar de la desaparición de Rosvita. Cuanto más tiempo pasaba, más aumentaba la frustración de Leticia, pero no podía seguir su camino. Saludó a la pareja y le dio a Leoncio su opinión sobre los dulces. Me alegro de haberte dado un respiro, respondió Leoncio. Parece que no estás a gusto, ¿te pasa algo? Toma, estos dulces te levantarán el ánimo. Le dedicó una amable sonrisa y le presentó algunos de los dulces que estaba disfrutando con Detlinde. Al igual que los que había traído de recuerdo, se parecían mucho a las piedras Face. ¿Tan evidente es mi preocupación por Rosvita? Avergonzada de que alguien hubiera visto a través de ella,
Leticia se tragó su impaciencia y aceptó los dulces. En cualquier caso, negarse solo habría enfadado a la pareja. Faisele probó primero un dulce, comprobando si estaba envenenado, luego Leticia probó uno también. El sabor inicial era el mismo que el de los dulces que había comido antes, pero a medida que el dulce se deshacía en su boca, una repentina y persistente amargura se extendía por su lengua. Lady Leticia, dijo Leoncio, ¿qué ha ocurrido para causarle semejante molestia? Tengo que escuchar cuál es la preocupación responsable de ese ceño tan fruncido en su bello rostro. Simplemente expresar las preocupaciones de uno puede hacer maravillas para aliviarlas. La atención de Leticia se alejó del sabor amargo mientras se concentraba en la pregunta de Leoncio. Simplemente hablar de sus preocupaciones no haría nada para calmarlas. También estaba terriblemente distraída por Detlinde. En lugar de intervenir como haría normalmente, la AUP suplente se limitaba a observar en silencio, clavando en Leticia una mirada penetrante. Era inquietante. Estoy a punto de discutir el asunto con Lord Ferdinand, así que no debes preocuparte por mí. No obstante, le agradezco mucho su preocupación. Leticia pidió permiso a Detlinde para marcharse. Quería escapar de la conversación lo antes posible. Cuanto más tiempo pasara hablando con Leoncio, peor la trataría Detlinde la próxima vez que se vieran. Antes de que te vayas, Leoncio sacó un tubo plateado. ¿Puedo sugerirte que uses esto cuando consultes con él? Me dijiste que escuchó tu petición la última vez que usaste uno, ¿no? Leticia parpadeó un par de veces, sorprendida de que Leoncio se acordara. Solo lo había mencionado de pasada durante su visita a la finca de Lancenave. Conmovida por el hecho de que alguien fuera tan considerado con ella, dio las gracias y aceptó el tubo. Faisele lo llevaría por el momento. Me pregunto si este tubo convencerá a Lord Ferdinand para que me busque. Sí, seguro que sí. Sintiendo que acababa de encontrar una luz en la oscuridad, Leticia continuó su camino hacia el despacho de Lau. Eckhart y Justus, los dos asistentes de mayor confianza de Ferdinand, esperaban fuera. Como archinobles de Ehrenfest, no tenían relación con Aubarensbach, y por tanto, no podían entrar durante la reposición de maná. Su presencia era una muestra de devoción, aunque solo fuera eso, la mayoría de los asistentes de su posición se limitaban a esperar en sus habitaciones. Primero, hay algo que debo decir. Si nos ayudas a buscar a Rosvita, te daré esto. Ella le tendió el juguete con un brillo intenso en los ojos, pero Ferdinand negó con la cabeza. Investigué a fondo el último que me diste, dijo. Ya no me interesan. Y en cualquier caso, sería prudente renunciar a Rosvita. ¿Qué? A Leticia le pareció bastante sorprendente que Ferdinand no estuviera interesado en el tubo, pero que le dijeran que renunciara a su jefa de asistentes era desgarrador. Había mencionado durante su traslado a Arensbach que Rosvita era como de la familia para ella, así que nunca había esperado una respuesta tan fría. Disculpe, pero ¿podría repetirlo?, preguntó Leticia con los ojos muy abiertos. Debo de haberte oído mal. Quiso creer que se trataba de algún tipo de error, o si no, convencerlo de que reconsiderara su postura, pero sus esperanzas se desvanecieron cuando Ferdinand dio la misma respuesta, esta vez con una mirada fría. Él no quería el tubo de plata, y ella debía renunciar a Rosvita. No puedes hablar en serio, dijo ella. Nunca podría renunciar a Rosvita. Por favor, Lord Ferdinand, ayúdeme a buscar. Los Ordonance aún viajan hacia ella, y parece estar en algún lugar del edificio principal. Es la madre de Sergius, es familia de uno de tus asistentes, así que por favor. Ferdinand suspiró y se frotó la frente como si se tratara de un niño desobediente con una rabieta. Sergius ha informado de que todas las Ordonance que se le envían se dirigen a un surtido de habitaciones cerradas con llave, habitaciones que no tengo autoridad para abrir, por lo que no podemos determinar su ubicación exacta. Además, esto es una trampa obvia. Los responsables quieren que intentes rescatarla. Para minimizar el daño que se deriva de todo esto, debes renunciar a ella. Leticia no podía aceptar lo que estaba oyendo. Necesitaba salvar a Rosvita. Sin embargo, sus deseos estaban siendo completamente ignorados. Rosvita. Cuando el mundo que la rodeaba empezó a desvanecerse, cerró los ojos y apretó los dientes.
El sabor amargo del dulce que Leoncio le había dado aún permanecía en su boca, y le recordó algo que él le había dicho. ¿Puedo sugerirte que uses esto cuando consultes con él? ¿Usar el tubo? Las palabras resonaban en su mente una y otra vez. Su cabeza empezó a dar vueltas y sus pensamientos se nublaron. Necesito usar el tubo. Sí, todo me parece tan claro ahora. No me escucharás si no lo uso. Obedeciendo el mensaje de su cabeza, Leticia agarró el tubo de plata y miró fijamente a Ferdinand. Él la miró a su vez, con su hermoso rostro frío como el hielo, y le ofreció una piedra fey como si ya se hubiera olvidado de Rosvita. Si ya se ha calmado, Lady Leticia, comencemos la reposición de maná. Le tendió la mano. Ese juguete solo estorbará, así que permíteme que me lo quede. No. Si me lo quita, no podré persuadirle. No podré salvar a Rosvita. Presa del pánico, Leticia tiró de la cuerda que sujetaba el tubo. Por favor, Lord Ferdinand, ayúdeme a salvar a Rosvita. Pero lo que salió por el extremo no fue un estallido de pétalos ni siquiera una lluvia de chispas. En su lugar, había una nube de polvo blanco. ¿Qué es este polvo? Leticia estaba demasiado distraída para darse cuenta, pero Ferdinand mostraba una expresión verdaderamente funesta. Se levantó la capa para taparse la boca, y luego le clavó el pie en el estómago. ¡Eh! Ferdinand había golpeado demasiado bruscamente para que Leticia reaccionara. Fue lanzada hacia atrás una corta distancia antes de aterrizar sobre su trasero. Apenas un instante después, una intensa luz comenzó a irradiar de su pecho, procedente de debajo de su ropa. Rosemain. ¿Qué? La luz del arco iris era tan deslumbrante que Leticia se olvidó por completo del dolor sordo que sacudía su cuerpo. Más extraña aún fue la reacción de Ferdinand. De repente se había agarrado el pecho y había ahogado el nombre de Rosemain. Leticia no estaba segura de por qué lo había dicho aquí, de todos los lugares, pero en el mismo momento, la luz que brillaba en su pecho convergió en un pilar aún más brillante. ¿Qué está pasando? La luz envolvió a Ferdinand y luego comenzó a extenderse lentamente por toda la sala. Leticia también fue cubierta e inmediatamente se sintió más serena, como si toda la oscuridad que nublaba su mente se hubiera limpiado de repente. Lord Ferdinand no sabía que lo había provocado, pero se daba cuenta de que Ferdinand sentía un dolor inmenso. Había caído de rodillas y tosía violentamente. Lord Ferdinand. Leticia corrió hacia él justo cuando Ferdinand sacaba algo de su cinturón de pociones y se lo pasaba por los labios. Luego se afanó en abrir una pequeña jaula dorada, aunque le temblaban las manos y le goteaba el sudor de la frente. Estaba claro que algo iba mal, pero Leticia no sabía qué hacer. Miró a su alrededor en busca de alguien, cualquiera, que pudiera ayudarla. Dale esto a Justus. Balbuceó Ferdinand. Solo podía articular una o dos palabras entre ataques de tos, y la mirada de sus ojos dorados delataba a un hombre que había sobrepasado sus límites. Diles que se vayan. Ahora. Sí, quizás sus asistentes de mayor confianza sabrían qué hacer. Leticia cogió la jaula, dio media vuelta y corrió hacia la salida. Mientras se alejaba, Ferdinand seguía instándola entre jadeos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le duele tanto a Ferdinand? ¿Qué era esa luz arcoíris? Que alguien me lo diga, por favor. Con el corazón latiéndole frenética y dolorosamente en el pecho, Leticia salió corriendo de la sala de reposición de maná. Lady Leticia, gritaron sus asistentes, sorprendidos de verla sola. ¿Ha terminado ya de suministrar maná? Por favor, abran la puerta, dijo ella, sin dejar de correr a pesar de que las piernas le temblaban y las rodillas amenazaban con doblarse. Tengo prisa. Eckhart y Justus estaban entre los que esperaban fuera y se giraron para mirar a Leticia en cuanto apareció. Ella los miró y le tendió la jaula a Justus, a quien conocía mejor. En su interior había una piedra fe y 3 capullos blancos, todos agitándose. Lord Ferdinand, él dijo que se vayan, resolló Leticia. Los 2 asistentes se quedaron inmóviles, entonces Justus cogió la jaula. Mientras la miraba fijamente, pronunció las palabras Lord Ferdinand. Los ojos de Eckhart, agudos y sin pestañear, seguían fijos en Leticia.
Tú, dijo. ¿Qué le has hecho a Lord Ferdinand? Eh. Parecía tranquilo, pero algo en su expresión era inquietante. Su voz era tranquila, pero salía mucho más baja de lo habitual. Leticia supo de inmediato que estaba siendo vista como una enemiga. Cayó, aterrorizada, sintiendo que estaba a punto de morir. Y cuando empezó a vacilar, Eckhart levantó una mano. Eckhart, ¿qué le estás haciendo a Lady Leticia? Preguntaron sus caballeros guardianes. Interrogándola. Necesito saber qué le hizo a Lord Ferdinand en la sala de reposición de Maná. Solo los miembros de la familia archiducal pueden entrar. Por lo tanto, sea lo que pasó, ella debe ser la culpable. ¿La acusas de un crimen? Esto es indignante. ¿Qué locura te ha consumido? Los caballeros guardianes de Leticia se interpusieron entre Eckhart y su temerosa carga, blandiendo sus armas. Eckhart sacó su estape en respuesta, listo para luchar, pero Justus lo agarró por el cuello y rugió: Eckhart. Olvídate de este interrogatorio. Nuestras órdenes son lo primero, ¿y qué nos dijo nuestro lord que hiciéramos? Nos dijo que partiéramos, respondió Eckhart. Entonces partimos de inmediato, dijo Justus, ahora blanco como una sábana. Miró a Leticia y a la puerta de la oficina de Laud, luego giró sobre sus talones y salió corriendo. Eckhart apretó los dientes, pero guardó su estape y le siguió. Parecían saber lo que significaba partir, pero Estral y Sergius intercambiaron miradas confusas. Ferdinand no debía de haber compartido la orden con todos sus asistentes. Sergius, Estral, apresen a esos dos, dijo uno de los caballeros de Leticia. Necesitamos saber el motivo de su repentina agresión y determinar qué quería decir Lord Ferdinand. Estral y Sergius asintieron y se pusieron en marcha. Lady Leticia, ¿qué demonios pasó? Preguntó Fairseele al regresar su protegida al despacho. ¿Le pasa algo a Lord Ferdinand? Leticia separó los labios para responder, pero no le salió ninguna palabra. No sabía qué decir. La acusación de Eckhart y la expresión de su rostro seguían flotando en su mente. ¿Fui yo? Parte 2. Se devanaba los sesos, cada vez más desesperada. Había utilizado el tubo de plata con la esperanza de convencer a Lord Ferdinand, pero ¿había sido realmente la causa de su agonía? Si era así, ¿por qué no se había desmayado ella también? Lord Ferdinand aún no ha abandonado el salón, dijo Leticia. Volveré para ver cómo se encuentra. Pero cuando iba a moverse, oyó pasos que se acercaban. Vaya, ¿cuál es la causa de todo este alboroto? Llegó una voz desde fuera de la habitación. Lady Detlinde, preguntó uno de los caballeros que custodiaban la puerta. ¿Qué asuntos tienes aquí? Lord Ferdinand y Lady Leticia están suministrando maná, añadió el otro, tratando igualmente de impedir su entrada. Los que se encontraban en el interior de la sala también entraron en acción, adoptando posiciones defensivas en torno a su lady. Leticia miró a sus asistentes y luego a la puerta de la sala de reposición de maná. No había escapatoria. Mentiras, espetó Detlinde. Los asistentes de Lord Ferdinand acaban de salir corriendo, y Leticia está ahí mismo, en el despacho. Empujó a los guardias, trayendo consigo a sus asistentes y a varios enviados vestidos de plata. Leoncio estaba a su lado, con un tubo de plata en la mano y una hermosa sonrisa. Lady Leticia, dijo con una sonrisa burlona. Supongo que has consultado con Lord Ferdinand. Hizo la mímica de tirar de la cuerda del juguete que tenía en la mano y, con ello, Leticia comprendió por fin, ella era realmente la culpable. Había permitido que Leoncio la engañara y manipulara. Lord Leoncio, ¿qué ha hecho? Lady Detlinde, dijo, la situación es exactamente como parece, Lady Leticia ha asesinado a Lord Ferdinand. ¿Puedo pedirle que recupere su piedra Fey? Mientras Leticia permanecía inmóvil, procesando aún la acusación, Leoncio escoltó a Detlinde hasta la entrada de la sala de reposición de maná. Me duele imponeros semejante deber, mi lady, pero debe hacerse por el bien de nuestro futuro. Dios mío. Eres una preocupona, respondió Detlinde. No solo estoy equipada con tus regalos,
sino que también estoy destinada a convertirme en la próxima Cent. Ahora bien. Tomó aire. Todos, capturen a Leticia. Ha asesinado a mi prometido incumpliendo un decreto real. Detlinde soltó una risita mientras deslizaba una piedra fey de registro en la puerta ante ella, y luego entró en el vestíbulo. Leticia sabía de corazón que Ferdinand seguía dentro, agonizando por lo que ella había hecho. Tengo que ayudarlo. Pero cuando intentó perseguir a Detlinde, Leoncio la agarró del brazo. Ya han oído a Lady Detlinde, dijo a los demás. Captúrenla. Cuidado con lo que dices, gritó uno de los guardias. Lady Leticia no ha hecho tal cosa. Todos los caballeros convirtieron sus stabs en armas, mientras los enviados reunidos entrecerraban los ojos y sacaban espadas de plata. La tensión en la sala era palpable. Leoncio continuó, con una sonrisa dibujada en el rostro. Todos podemos ver lo que ocurrió aquí. Lady Leticia estaba harta de la educación brutalmente estricta que le imponía su tutor nombrado por Cent, así que decidió asesinarlo. Esperó a que estuvieran solos en la sala de reposición de Maná y le quitó la vida sin oposición. Eso no es cierto, protestó Leticia. Yo no odio a Lord Fair. Dejaste tus frustraciones más que claras en la finca Lancenave y durante las fiestas del té, continuó Leoncio con voz brillante. Muchos te han oído lamentar su negativa a reducir tu carga de trabajo por mucho que se lo pidas. Los asistentes de Detlinde expresaron su acuerdo. Faisele se había vuelto fantasmagóricamente blanca, pero rodeó a Leticia con sus brazos. No seas ridículo. ¿Cómo podría Lady Leticia siquiera esperar dañar a Lord Ferdinand? Así, dijo Leoncio, y luego tiró de la cuerda atada a su tubo de plata. Otra nube de polvo blanco salió disparada al aire, y un fuerte estruendo resonó por toda la habitación. En un abrir y cerrar de ojos, todos menos Leticia, Faisele, los asistentes de Detlinde y los enviados se habían convertido en piedras feys. La mente de Leticia se quedó en blanco. Esto no se parecía en nada a lo que había ocurrido con Ferdinand. En el fondo sabía que las piedras feys del suelo eran sus asistentes, pero no podía aceptarlo. Se le hizo un nudo en la garganta, como si hubiera olvidado cómo respirar, y un fuerte zumbido llenó sus oídos. Dios mío, Lord Leoncio, qué cruel mentiroso eres, Detlinde suspiró, volviendo del salón con una mano en la mejilla. Lord Ferdinand no era una piedra fey en absoluto. Tendremos que esperar bastante más. Ah. Leoncio parpadeó confundido. ¿En qué estado se encontraba, entonces? El veneno funcionó en los otros, como puedes ver. Detlinde levantó una mano, instándole a guardar silencio, y luego miró a Leticia con su habitual sonrisa. Parecía tan despreocupada, como si no viera las piedras feys esparcidas por el suelo. ¿Cómo puedes sonreír así? ¿Cómo? Entre dientes castañeantes, Leticia intentó protestar. Lord Ferdinand está muerto, cacareó Detlinde. Y tú tienes la culpa. Enfrentada a la desgarradora verdad, Leticia cayó de rodillas. Sus fuerzas habían desaparecido tan repentinamente que ya no podía mantenerse en pie. Aunque no lo había hecho a propósito, el hecho era que había envenenado a Ferdinand. Incluso ahora, podía recordar con insoportable detalle las aterradoras miradas de Eckhart y Justus. Sus ojos, naturalmente, brillaban de ira. Descubrimos tu asesinato y te castigaremos a su debido tiempo, continuó Detlinde, su tono ahora performativo. Tal es el destino que mereces, ¿verdad? Asesinar al prometido del próximo Aub de tu ducado es un crimen muy grave. Por fin, la situación estaba al descubierto. Georgine había creado las circunstancias exactas necesarias para su plan, y Leticia había jugado justo en sus manos. Tu crimen merece la ejecución inmediata, dijo Detlinde. Pero no temas, Leticia, como acto de compasión, yo, el próximo Cent, te permitiré vivir. Suponiendo que pases el resto de tus días en Lancenave. Incluso enviaré a tus asistentes y a las damas de tu bando para que te acompañen. Sus vidas serán perdonadas siempre y cuando no vuelvan a aparecer por aquí. Hizo un gesto con la mano. Ahora, llévensela. Justo a tiempo,
el grupo de lancenave se movió para capturar a Leticia y Faircele. «Lady Leticia. ¡Corre!», gritó Faircele. Intentó resistirse, pero su espada de estape era inútil contra los enviados, vestidos de plata como estaban. Leticia y Faircele estaban rodeadas por 8 caballeros de la guardia de Detlinde y más de una docena de enviados. Escapar siempre fue un sueño imposible. Inmediatamente fueron capturadas y retenidas. «Ahora que me he librado de todos los obstáculos, por fin puedo obtener el Guthriesaid», dijo Detlinde, con voz alegre. «Debo informar a madre de que todo ha salido según lo previsto». Acto seguido, salió de la habitación e inspiró a su séquito para que la siguiera. También arrastraron a sus 2 prisioneras atadas. «¿Lady Leticia? ¿Faircele?». Antes de que el grupo pudiera llegar muy lejos, se cruzaron con Estral y Sergius. Se suponía que los 2 asistentes perseguían a Eckhart y Justus, por lo que era un misterio por qué habían regresado. Sacaron sus stabs en cuanto vieron lo que ocurría. «¿Lady Detlinde? ¿Qué les está haciendo?», exigió Estral. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Leticia. Estral y Sergius estaban a punto de cometer el mismo error que habían cometido sus asistentes antes de ser convertidos en piedras Face. A este paso, acabarían igual. «No, padre», Faircele gritó. «Los stabs no funcionan contra ellos. Tienen veneno que convierte instantáneamente a la gente en piedras Face». Leticia añadió. «Corran. Salven a los demás». «Silencio», gritaron los enviados. Lanzaron puñetazos a sus 2 prisioneros en un intento de silenciarlos, pero ya era demasiado tarde. La información más importante ya había sido transmitida. Estral y Sergius retrocedieron de un salto y huyeron inmediatamente. «Oh, cuánto más fácil habría sido esto si hubiéramos conseguido eliminar a Estral entonces», Detlinde suspiró. Le dirigió a Leticia una mirada comprensiva pero burlona. «Te aconsejo que no vuelvas a gastar semejantes bromas, Leticia. Te arrepentirás». Leticia fue conducida a una sección del edificio principal que nunca antes había visto. Detlinde se detuvo ante una de las muchas puertas que les rodeaban y la abrió. Del otro lado se oían gemidos ahogados. «¿Una zona llena de puertas cerradas?». Leticia miró a su alrededor y vio muchas otras puertas, la mayoría de las cuales no parecían estar en uso. Mientras una nauseabunda sensación de inquietud se extendía por su pecho, se dio cuenta de que Detlinde y Leoncio habían desaparecido en la sala recién desbloqueada. De repente, los gemidos cesaron y un silencio ensordecedor llenó el ambiente. El corazón de Leticia latía frenéticamente en su pecho, y perdió toda sensibilidad en sus extremidades. «Le pediste a Lord Ferdinand que buscara a Rosvita, ¿verdad?», dijo Detlinde, curvando sus labios rojos en una sonrisa malvada. «Qué amable por tu parte preocuparte por tus asistentes». Leoncio dejó caer una piedra Fey multicolor a los pies de Leticia. Aterrizó con un ligero estrépito antes de rodar por el suelo. «Rosvita era demasiado ruidosa», dijo. «No podríamos haberla llevado a Lancenave mientras armaba tanto jaleo, así que decidimos llegar a un acuerdo». «¿Cómo no íbamos a hacerlo si estabas dispuesta a asesinar a Lord Ferdinand para rescatarla?». «Alégrate, Lady Leticia, porque ahora Lancenave les dará la bienvenida a ti y a Rosvita». «Ah. A Leticia se le cerró la garganta. Mientras miraba fijamente la piedra Fey que tenía delante, empezó a ver rojo. Ya no podía mantener su fachada noble. «No. Rosvita». Leticia gritó con todas sus fuerzas, gimiendo sin parar, pero no había nadie cerca para salvarla. Cuando su visión se oscureció, su cabeza se llenó de la estridente risa de Detlinde. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.